Una tarde fría y gris, Ariel regresó a casa con los pies doloridos y la mente cargada de preocupaciones. El viento helado que soplaba por las calles del pueblo parecía reflejar su estado de ánimo. Apenas cruzó el umbral, la cálida rutina del hogar la recibió. Un ligero aroma a sopa en la cocina, risas de los niños y el crujir del viejo sofá que ya había soportado demasiadas batallas entre sus pequeños habitantes. Evan, el mayor, estaba enfrascado en una discusión con Timoteo, su hermano menor. Sus voces llenaban la casa como un eco interminable de competencia infantil. Ariel suspiró aliviada al ver que, al menos por ese día, sus disputas no habían pasado a mayores. Pero el alivio duró poco. Cuando Timoteo cruzó la puerta del comedor, Ariel notó algo que le congeló el corazón. Su chaqueta nueva, esa que tanto esfuerzo había costado comprar, estaba hecha jirones. Era como si una tormenta hubiera pasado por ella, dejando a su paso hilos sueltos y una manga casi arrancada. Timoteo, ¿qué pasó?, preguntó Ariel, con una mezcla de incredulidad y enojo en la voz. El chico, con la cabeza gacha, no contestó al principio. Miraba al suelo, evitando los ojos de su madre. Finalmente murmuró algo, pero sus palabras se perdieron en el ambiente. ¿Qué dijiste?, insistió Ariel, dando un paso hacia él. Fue Rodrigo, respondió Timoteo con un hilo de voz. Ariel sintió un nudo en el estómago. Rodrigo, el compañero de clases de Timoteo, siempre parecía estar involucrado en algún problema. Y aunque Timoteo no era precisamente un santo, Ariel sabía que había algo más detrás de aquella chaqueta rota y del silencio cargado de su hijo. ¿Qué hiciste tú, Timoteo?, preguntó, tratando de mantener la calma. El niño levantó la vista, con lágrimas acumulándose en sus ojos oscuros. Tragó saliva antes de responder. Le dije que dejara de burlarse de Esteban, y me empujó. Me caí y la chaqueta se rompió. Ariel se quedó inmóvil por un instante sopesando las palabras de su hijo. Aunque su corazón se llenó de tristeza por el sacrificio perdido en aquella prenda, también sintió un destello de orgullo por el valor de Timoteo. No era fácil enfrentarse a un abusador, especialmente cuando todo parecía estar en contra. Timoteo, empezó Ariel, pero las palabras no salieron con la firmeza que ella esperaba. Sabía que tenía que regañarlo, pero no podía ignorar lo que aquello significaba. Esteban, que había estado escuchando desde el rincón de la sala, intervino con tono burlón. Seguro mamá te va a castigar, siempre rompes todo. ¡Cállate!, gritó Timoteo, dando un paso hacia su hermano. ¡Basta! La voz de Ariel resonó en toda la casa, silenciando a los niños. Luego se inclinó y tomó la chaqueta con cuidado, como si tocara algo frágil. Esto no se arregla solo, dijo finalmente con un suspiro. Miró a Timoteo y acarició su cabello despeinado. Pero mañana veremos cómo solucionarlo. Anda, vayan a lavarse las manos para cenar. Timoteo asintió y salió de la habitación en silencio mientras Esteban le lanzaba una mirada de superioridad. Ariel se quedó en la cocina, mirando la chaqueta rota en sus manos, sintiendo el peso de todo lo que significaba. Era más que tela rota. Era el reflejo de sus luchas diarias, del sacrificio y del amor que la mantenían firme, incluso en los días más difíciles. Ariel dejó la chaqueta sobre la mesa de la cocina y comenzó a preparar la cena en silencio. El sonido del cuchillo golpeando contra la tabla de madera llenaba la pequeña habitación, acompañando el leve zumbido de la lámpara que parpadeaba por momentos. Sus pensamientos estaban lejos, navegando en un mar de preocupaciones. El dinero que nunca parecía suficiente, las cuentas acumuladas, el desgaste físico y emocional que la vida le imponía sin tregua. Pero sobre todo, la mirada de Timoteo al confesar lo ocurrido la había dejado intranquila. Mientras removía la sopa que burbujeaba en la olla, se percató de que las voces de los niños habían desaparecido. Era raro. En una casa pequeña con 3 hijos, el silencio nunca era un buen augurio. Ariel dejó el cucharón a un lado y caminó hacia la sala. Esteban estaba sentado en el sofá, hojeando un libro escolar con gesto ensimismado, mientras Timoteo dibujaba en un papel arrugado que había encontrado. La pequeña Ágata estaba en el suelo jugando con un muñeco de trapo al que le faltaba un brazo. ¿Qué hacen?, preguntó Ariel, tratando de suavizar el tono de su voz para no romper la calma. Nada, mamá, respondió Esteban sin levantar la vista. Ariel asintió, sin insistir. Sabía que era mejor dejar a los niños en su mundo. Regresó a la cocina, donde el ruido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Alexis, su pareja, había llegado. Lo reconoció por el pesado sonido de sus botas contra el suelo y el leve olor a tabaco que siempre traía consigo.
¿Qué hay para cenar?, preguntó desde el umbral con su tono indiferente habitual. Ariel se giró y lo miró por un momento. Su cabello estaba despeinado y llevaba la camisa desabrochada, dejando al descubierto la camiseta interior con manchas de sudor. No esperaba un abrazo o un gesto amable. Hacía años que Alexis había dejado de ser esa persona. «Sopa», respondió Ariel, volviendo a remover la olla. «¿Otra vez?», gruñó, dejando caer sus cosas en una silla antes de abrir la nevera y examinar su contenido con desdén. Sacó un yogur que Agatha había guardado con ilusión para la mañana siguiente. «Eso es para la niña», dijo Ariel rápidamente, acercándose para quitárselo de las manos. «Siempre es lo mismo contigo», refunfuñó Alexis, cerrando la nevera de golpe y dejándose caer en una silla. «Como si yo no tuviera derecho a nada en esta casa. Trabajo todo el día y ni siquiera puedo comer lo que quiero». Ariel apretó los labios, conteniendo las palabras que quería gritarle. Sabía que no valía la pena. Discutir con Alexis era como intentar razonar con una pared. Solo terminaba agotada y frustrada. En su lugar, sirvió 2 platos de sopa y los llevó a la mesa. Alexis tomó el suyo con desgana, dejando que la cuchara golpeara contra el borde del plato con cada movimiento. La tensión en la habitación era palpable, pero Ariel fingió no notarlo. Había aprendido a callar para mantener la paz, por más amarga que ésta fuera. «¿Dónde están los niños?», preguntó Alexis, rompiendo el incómodo silencio. «En la sala, tranquilos», respondió Ariel, recogiendo las migas que había sobre la mesa. «Bien, no quiero ruido», murmuró antes de inclinarse sobre el plato. Ariel sintió una punzada en el pecho al escucharlo. No era solo la indiferencia lo que dolía, sino la certeza de que la persona que una vez prometió cuidarla y amarla se había convertido en un extraño dentro de su hogar. Se prometió una vez más que algún día cambiaría su vida, pero no sabía cómo ni cuándo. Esa noche, cuando el silencio finalmente se apoderó de la casa y los niños se fueron a dormir, Ariel salió al pequeño patio trasero en busca de un momento de respiro. El aire era fresco y húmedo, impregnado del aroma a tierra mojada que dejaba la reciente llovizna. Se cruzó de brazos, abrazándose a sí misma para combatir el frío, mientras miraba al cielo oscuro salpicado de estrellas. La rutina de su vida se sentía pesada, como una manta de plomo que no podía quitarse de encima. De repente un sonido rompió la tranquilidad de la noche. Fue leve al principio, casi imperceptible, pero lo suficientemente extraño como para captar su atención. Ariel giró la cabeza hacia la cerca que separaba su casa de un campo vacío. Entre las sombras una figura se movía lentamente como si dudara antes de acercarse. «¿Quién está ahí?», preguntó Ariel, su voz firme aunque por dentro sintiera un nudo de incertidumbre. La figura se detuvo y permaneció en silencio por un instante que pareció eterno. Luego una voz temblorosa respondió: «No tengas miedo, solo soy una mujer sin rumbo». Ariel entrecerró los ojos, tratando de distinguir mejor a la persona que hablaba. La luz débil que salía de la cocina apenas iluminaba a la visitante. Era una mujer mayor, con ropa sucia y desgastada, y el cabello despeinado cubriéndole parte del rostro. Caminaba con dificultad, apoyándose ligeramente en un palo improvisado que parecía haber encontrado en el camino. ¿Está bien?», preguntó Ariel, con cautela, pero sin hostilidad. «No lo sé», respondió la mujer, dejando escapar un suspiro. «No sé nada, ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí». Ariel permaneció inmóvil, indecisa. Parte de ella quería cerrar la puerta y volver al interior, donde al menos se sentía segura. Pero otra parte, más fuerte, sentía que no podía ignorar a alguien que claramente estaba en necesidad. «¿Tiene hambre?», preguntó finalmente. La mujer asintió lentamente, sin levantar la cabeza. Ariel dudó un momento antes de abrir la puerta del patio e invitarla a pasar. «Entre, pero hablemos adentro. Está frío aquí». La mujer levantó la vista con expresión agradecida y siguió a Ariel hacia la casa, caminando con pasos pesados y lentos. Cuando entraron, la luz cálida de la cocina iluminó su rostro. Tenía arrugas profundas y una expresión de cansancio absoluto. Sus manos sucias y llenas de pequeñas heridas temblaban levemente mientras Ariel le ofrecía una silla. «Siéntese». «Le traeré algo de comer», dijo Ariel, intentando sonar tranquila, aunque su mente bullía con preguntas. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué le había ocurrido? ¿De dónde venía? Mientras servía un plato de sopa caliente, observaba a la extraña de reojo. La mujer parecía más frágil de cerca, pero sus ojos oscuros y profundos reflejaban una especie de inteligencia y dignidad que no concordaban con su apariencia descuidada.
Cuando Ariel colocó el plato frente a ella, la mujer murmuró un agradecimiento y comenzó a comer lentamente, como si saboreara cada cucharada. Mi nombre es Ariel. ¿Y usted? Preguntó mientras se sentaba frente a ella. La mujer dejó la cuchara a un lado y levantó la vista. Había un destello de confusión en su mirada. No, no lo recuerdo, confesó finalmente, con una voz que se quebró al final. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Ariel sintió una punzada en el pecho. Sin saber por qué, se inclinó hacia adelante y colocó una mano sobre la de la mujer. No se preocupe, está a salvo ahora. Mañana veremos qué podemos hacer. Por ahora, descanse. La mujer, que se hacía llamar Olivia como un nombre improvisado, pasó su primera noche en la casa de Ariel en el pequeño sofá del salón. Ariel le había preparado una cama improvisada con mantas y almohadas, mientras Olivia se acurrucaba agradecida, con los ojos cerrados pero el cuerpo tenso, como si no estuviera acostumbrada a la comodidad. Ariel se quedó un momento observándola desde la cocina, preguntándose cómo alguien podía perder tanto, su hogar, su nombre, incluso su propia historia. Por la mañana, los niños se despertaron con la curiosidad al máximo. Timoteo y Esteban fueron los primeros en asomarse al salón, donde Olivia seguía durmiendo profundamente. Ágata los siguió poco después, agarrando su muñeco con fuerza y escondiéndose detrás de sus hermanos. ¿Quién es ella?, preguntó Esteban en un susurro, mirando a su madre que preparaba café. Se llama Olivia, respondió Ariel, tratando de mantener la voz calmada. Está pasando por un mal momento y se quedará aquí por un tiempo. Los niños intercambiaron miradas, claramente intrigados. Timoteo, siempre el más atrevido, se acercó al sofá con pasos silenciosos, inclinándose para observar de cerca a Olivia. Parece una abuela, murmuró. Ágata, con su usual ternura, dejó a un lado su muñeco y se acercó también. Extendió una mano para tocar suavemente la manta que cubría a Olivia, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. De repente, Olivia abrió los ojos y los niños retrocedieron de un salto, sorprendidos. Buenos días, pequeños, dijo Olivia con una sonrisa débil pero cálida. Ariel apareció detrás de ellos, apartándolos con suavidad. Dejen que Olivia descanse un poco más. Vamos a desayunar. Mientras los niños se acomodaban alrededor de la mesa, Olivia se sentó lentamente, apartando la manta. Sus movimientos eran torpes, como si cada músculo de su cuerpo doliera al moverse. Ariel se acercó con una taza de té caliente. ¿Cómo se siente?, preguntó. Olivia la miró con gratitud antes de responder. Mejor que en mucho tiempo. Gracias, Ariel. De verdad, no sé cómo agradecerte. No tiene que agradecer nada. Descanse y recupérese. Eso es lo más importante ahora. A medida que los días pasaban, Olivia comenzó a integrarse en la dinámica de la casa. Aunque al principio parecía reticente a interactuar, pronto entró consuelo en los pequeños momentos. Ágata sentada a su lado mientras jugaba con sus muñecos, Timoteo contándole historias sobre la escuela, Esteban mostrando sus dibujos con un orgullo tímido. Los niños se habían encariñado rápidamente con ella, y Ariel no podía evitar notar cómo Olivia parecía florecer bajo su compañía. Una tarde, mientras Ariel estaba en la cocina lavando platos, escuchó risas provenientes del salón. Se asomó y vio a Olivia ayudando a Ágata a hacer un collar con cuentas de colores. Timoteo y Esteban estaban cerca observando con interés. ¿De dónde aprendiste eso?, preguntó Esteban. De mi madre, cuando yo era pequeña, respondió Olivia con una sonrisa melancólica, pero inmediatamente su expresión cambió a confusión, aunque no recuerdo su rostro. La sala quedó en silencio por un momento, pero Olivia rápidamente cambió de tema, distrayendo a los niños con una historia divertida. Ariel, desde la puerta, sintió una mezcla de ternura y tristeza. Olivia estaba llena de misterios, pero había algo en su forma de ser que encajaba perfectamente en su hogar. Por primera vez en mucho tiempo, Ariel sintió que su familia estaba completa, aunque supiera que aquello no podía durar para siempre. Una tarde lluviosa, mientras los niños jugaban en el salón y Olivia descansaba en el sofá, Ariel decidió aprovechar un momento de tranquilidad para ordenar el estante superior del viejo armario de la sala. Era un rincón olvidado, lleno de cajas polvorientas y objetos acumulados a lo largo de los años. Subió una silla para alcanzar el último estante y encontró una carpeta que no recordaba haber guardado allí. El polvo cubría su superficie y la cerradura oxidada chirrió al abrirla. Dentro, Ariel encontró dibujos antiguos, realizados con lápices de colores y carboncillo.
Eran imágenes que había creado cuando era niña, pequeños retazos de un pasado que había intentado enterrar. Los trazos eran simples pero cargados de emoción, paisajes desolados, figuras humanas solitarias, animales bajo tormentas. Cada página era un reflejo de las emociones que Ariel había sentido durante su tiempo en el orfanato, momentos de esperanza y desesperación, mezclados en líneas y sombras. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Timoteo, acercándose con curiosidad. Antes de que Ariel pudiera responder, Olivia se sentó con esfuerzo y miró hacia ellos, atraída por la conversación. Al ver los dibujos, su rostro cambió. Había algo en su expresión que mezclaba admiración y tristeza. ¿Estos los hiciste tú?, preguntó Olivia, tomando una de las hojas con cuidado. Sí, son de hace mucho tiempo, respondió Ariel, tratando de restarle importancia. Los hice cuando era niña. Olivia estudió uno de los dibujos, un gatito mojado escondido bajo una hoja de otoño. Sus dedos acariciaron suavemente el papel, como si pudiera sentir el dolor y la melancolía que emanaban de la imagen. Ariel, esto no es algo común. Tienes un talento increíble. Estos dibujos transmiten emociones que pocas personas pueden capturar. Ariel se encogió de hombros, incómoda con el elogio. Para ella, aquellos dibujos no eran más que un reflejo de su pasado, algo que prefería dejar atrás. Solo eran cosas que hacía en mi tiempo libre. Nada importante. Pero Olivia no estaba convencida. Sostuvo otro dibujo, uno de un campo vacío bajo un cielo tormentoso, y lo miró con intensidad. Estos no son solo dibujos, son historias. Historias que necesitas contar. Los niños, que hasta entonces habían estado observando en silencio, comenzaron a revisar el resto de las hojas con entusiasmo. Agatha tomó una en la que aparecía un pequeño árbol floreciendo en medio de un desierto. Mamá, este es mi favorito. Es bonito, pero también triste, dijo, sosteniéndolo con cuidado. Ariel sintió un nudo en la garganta. Ver a sus hijos mirar sus dibujos con tanto interés la hizo replantearse lo que había considerado olvidado. Aquellas páginas no solo eran parte de su pasado, eran una ventana a su corazón, a los sentimientos que había guardado durante años. Deberías volver a dibujar, dijo Olivia, rompiendo el silencio. Ariel negó con la cabeza. No tengo tiempo. Entre el trabajo, los niños y todo lo demás, no puedo. Olivia la miró fijamente, con una determinación que Ariel no había visto antes en ella. Hazlo por ti, aunque sea solo un poco. A veces recordar quién eras es la única manera de seguir adelante. Las palabras de Olivia resonaron en Ariel mucho después de que guardara la carpeta de nuevo en el estante. Esa noche, mientras remendaba una de las camisas de Timoteo, no podía dejar de pensar en los dibujos. Una parte de ella, que había permanecido dormida durante años, empezaba a despertar. La boda de Laura y Pablo era el evento más esperado en el pequeño pueblo. Ariel y los niños se prepararon con entusiasmo, vistiendo sus mejores prendas y llevando un pastel casero que Agatha había decorado con flores de azúcar torcidas, pero adorables. Olivia, quien también estaba invitada, lucía un vestido que Ariel había ajustado para ella, transformando la prenda sencilla en algo elegante. Por un día, el aire de celebración parecía disipar las sombras que rondaban sus vidas. El evento se llevó a cabo en un amplio patio adornado con guirnaldas de luces y mesas llenas de comida casera. La música animada resonaba, y los niños corrían por el lugar jugando mientras los adultos conversaban y reían. Ariel, aunque sonreía, no podía evitar sentirse algo melancólica. Ver a Laura y Pablo comenzar una nueva vida juntos le recordaba las promesas incumplidas de su propio pasado. En medio de la algarabía, Ariel sintió una presencia familiar que le heló la sangre. Al voltear, vio a Alexis, su ex marido, de pie junto a una mesa, con una maleta a sus pies y una mirada oscura en el rostro. Había algo en su postura que indicaba que no estaba allí para celebrar. Ariel dejó el vaso que sostenía y avanzó hacia él, tratando de mantener la calma. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz baja pero firme. Alexis levantó la cabeza y la miró con ojos vidriosos, claramente afectado por el alcohol. He venido a llevarte a casa, respondió, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Ariel sintió que la rabia le subía por el pecho. Esa no es tu casa, Alexis. Te fuiste por tu propia voluntad y yo no voy a permitir que vuelvas. Él sonrió con amargura, acercándose un paso. Ah, no, todavía estoy registrado allí. Esa casa también es mía. Tú siempre te creíste mejor que yo, Ariel, pero mírate ahora, viviendo sola con 3 hijos. ¿Cuánto crees que puedes soportar? Ariel no respondió. No iba a darle el gusto de verla dudar.
Sin embargo, Alexis no estaba dispuesto a retirarse sin causar un escándalo. En un movimiento repentino, la agarró del brazo, provocando que varios invitados voltearan hacia ellos. Antes de que Ariel pudiera zafarse, una voz fuerte resonó en el aire. «Suéltala». Todos voltearon al unísono y allí estaba Antonio, el amigo de Pablo, con una expresión seria y los puños apretados. Caminó hacia Alexis con pasos decididos, colocándose entre él y Ariel. «Creo que no te invitaron a esta boda, ¿o me equivoco?», dijo Antonio, su tono tranquilo pero cargado de advertencia. Alexis intentó sostener su postura desafiante, pero la presencia de Antonio era imponente. Soltó a Ariel de mala gana y retrocedió un paso. «Esto no tiene nada que ver contigo», gruñó Alexis. «Cuando alguien como tú molesta a una mujer frente a todos, se convierte en asunto de cualquiera con un poco de dignidad», respondió Antonio sin levantar la voz. Alexis lo miró con odio, pero no dijo más. Tomó su maleta y se dirigió hacia la salida tambaleándose. Antonio esperó a que desapareciera antes de girarse hacia Ariel. «¿Estás bien?», le preguntó, su voz ahora suave. Ariel asintió, aunque sentía que le temblaban las piernas. Antonio la tomó del brazo para guiarla hacia una de las mesas, lejos del tumulto. Los niños se acercaron de inmediato, preocupados, y Olivia no tardó en llegar, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Ariel. La música volvió a sonar y el ambiente festivo intentó reanudarse, pero algo había cambiado. Ariel miró a Antonio y supo que, a partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. Antonio se quedó cerca de Ariel durante el resto de la boda, asegurándose de que estuviera bien y de que Alexis no intentara regresar. Aunque la fiesta continuó con risas y música, Ariel sentía un peso en el pecho. Había sido un recordatorio doloroso de lo que significaba haber compartido una vida con alguien como Alexis. Pero esa sombra comenzó a desvanecerse cuando al final de la noche algo inesperado ocurrió. Olivia, que había estado conversando animadamente con algunos de los invitados, se quedó de repente inmóvil. Su mirada se dirigió hacia un hombre que acababa de entrar en el patio. Era un desconocido para la mayoría, un hombre alto de cabello oscuro y canas en las sienes, vestido con un traje elegante que parecía fuera de lugar en el ambiente rústico del pueblo. Olivia dio un paso hacia él, pero sus piernas vacilaron. Antonio, que había estado observando desde lejos, se acercó rápidamente. «Mamá», dijo el hombre, con la voz quebrada. El patio quedó en silencio. Todos los presentes dejaron de bailar y hablar, sorprendidos por el tono emocional de aquel hombre desconocido. Olivia lo miró fijamente, su expresión pasando del asombro a la incredulidad. «¿Antonio?», susurró finalmente. El hombre dio un paso hacia ella, extendiendo una mano temblorosa. «Te he estado buscando por tanto tiempo». Olivia dejó escapar un gemido que era mitad alivio, mitad tristeza. Antonio se acercó más y la envolvió en un abrazo. La mujer, que hasta entonces había sido un pilar de fortaleza y sabiduría, se desmoronó en los brazos de su hijo. Sollozaba como si cada lágrima contara una historia que nunca había podido compartir. Ariel, que observaba desde la distancia, sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No conocía la historia completa de Olivia, pero en ese momento entendió que aquella mujer, que había llegado a su vida como una extraña sin memoria, había recuperado algo que creía perdido para siempre. Antonio, el hijo de Olivia, tomó aire profundamente antes de hablar. «Pensé que nunca volvería a verte, mamá. Hubo un momento en que creí que habías desaparecido para siempre, pero algo me decía que siguiera buscando. Y gracias a él», señaló a Pablo, que observaba la escena con una ligera sonrisa, «supe dónde encontrarte». Olivia lo miró, sus ojos todavía llenos de lágrimas. «No recuerdo muchas cosas, Antonio, pero siempre supe que tenía a alguien. Lo sentía aquí», dijo, llevándose una mano al corazón. «Solo no sabía cómo encontrar el camino de regreso». Ariel sintió un nudo en la garganta. Había algo increíblemente poderoso en el reencuentro que presenciaba. Olivia, que había llegado a su casa como una extraña desorientada, ahora estaba frente a su hijo, completando una historia que había comenzado mucho antes de que Ariel la conociera. Antonio miró a Ariel y con voz firme dijo: No sé cómo agradecerte por lo que has hecho por mi madre. Ella me contó cómo la acogiste, cómo la cuidaste. Eres una persona excepcional, Ariel. No solo le diste un hogar, sino una familia cuando más lo necesitaba». Ariel negó con la cabeza, todavía procesando lo que sucedía. «No hice nada extraordinario. Olivia me ayudó tanto como yo a ella. Se convirtió en parte de nuestra familia». Antonio sonrió, visiblemente emocionado.
Tal vez eso sea lo más extraordinario de todo. El ambiente en la boda cambió. Lo que había sido una noche de celebración se transformó en algo más profundo, un recordatorio de la importancia de las conexiones humanas y de cómo el amor y la compasión podían unir a las personas, incluso en los momentos más oscuros. Tras el emotivo reencuentro, Antonio decidió quedarse unos días en el pueblo junto a Olivia. Aunque su plan inicial era llevarla de inmediato de regreso a la ciudad, algo en su mirada reflejaba una necesidad de entender el lugar donde su madre había encontrado refugio. Ariel, siempre práctica, les ofreció quedarse en su casa, a pesar de que ya estaba llena con los niños. La primera mañana en la casa de Ariel, Antonio despertó temprano. Había algo en la tranquilidad del campo que contrastaba con el ritmo acelerado de su vida en la ciudad. Desde la ventana del pequeño cuarto que Ariel le había cedido, podía ver el patio, donde Olivia estaba conversando con Agatha mientras cortaba flores del jardín. La niña reía, mostrando a Olivia cómo colocarlas en pequeños ramilletes. Era una imagen que le pareció casi irreal. Al bajar, Ariel ya estaba en la cocina, preparando el desayuno con movimientos rápidos y eficientes. Antonio observó cómo se desenvolvía en el pequeño espacio, organizando todo con una precisión que reflejaba su rutina diaria. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, acercándose. Ariel levantó la vista, sorprendida de verlo tan temprano. No es necesario, pero si quieres hacer algo, puedes preparar el café. Antonio sonrió y comenzó a buscar entre los armarios hasta encontrar lo necesario. Era la primera vez en años que se tomaba un momento para hacer algo tan simple, y le sorprendió lo relajante que resultaba. Mientras trabajaban en silencio, Ariel lo observó de reojo. Había algo en Antonio que la desconcertaba. Su amabilidad parecía genuina, pero estaba claro que también llevaba sus propios pesos a cuestas. «Este lugar», dijo Antonio, rompiendo el silencio mientras servía el café, «es diferente a lo que imaginé. Pensé que sería más solitario». Ariel esbozó una sonrisa ligera. «El pueblo tiene su encanto, pero lo que hace que un lugar sea especial son las personas. Olivia encontró aquí algo más que un techo. Encontró familia». Antonio asintió, dejando la taza sobre la mesa. «Lo sé, y estoy agradecido por lo que has hecho, pero también quiero devolverte algo, Ariel. Dime cómo puedo ayudarte». Ariel se quedó en silencio por un momento. Estaba acostumbrada a manejar las cosas sola. Había aprendido a no depender de nadie después de años de decepciones, pero algo en la mirada de Antonio la hizo dudar. «No necesito nada», respondió finalmente, volviendo su atención al pan que cortaba. «Lo que hice por Olivia fue lo que cualquier persona habría hecho». Antonio negó con la cabeza. «No, Ariel, no todos habrían abierto su casa a una extraña. Mucho menos habrían cuidado de ella como tú lo hiciste». Antes de que Ariel pudiera responder, Agatha entró corriendo a la cocina con un ramillete de flores en las manos. «Mamá, mira lo que Olivia y yo hicimos». Ariel se agachó para admirar las flores, su expresión suavizándose. «Son preciosas, cielo. Ve a ponerlas en el jarrón de la sala». Agatha salió corriendo nuevamente, dejando a Antonio y Ariel solos otra vez. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «Voy a quedarme unos días más. Quiero asegurarme de que mi madre esté completamente bien antes de regresar. Espero que no sea un problema». Ariel lo miró, sorprendida, pero asintió. «Claro, puedes quedarte. Aquí siempre hay espacio para quien lo necesite». Antonio sonrió, y en ese momento Ariel sintió algo que no había sentido en años, una chispa de confianza, quizás incluso esperanza, en que las cosas podían cambiar. Antonio se quedó más tiempo del que originalmente había planeado. Los días en el pueblo pasaban con una tranquilidad desconocida para él, y poco a poco empezó a involucrarse en la rutina de Ariel y su familia. Ayudaba a Timoteo y Esteban con sus tareas escolares, cargaba cubos de agua cuando era necesario e incluso aprendió a encender la vieja estufa de leña en las mañanas frías. Para Ariel, ver a Antonio adaptarse a su mundo era desconcertante y al mismo tiempo reconfortante. Había algo en su presencia que traía equilibrio a su hogar. Una tarde, mientras los niños jugaban afuera y Olivia descansaba en el porche, Antonio encontró a Ariel en la cocina. Estaba de pie junto a la ventana, con una hoja de papel frente a ella y un lápiz en la mano. Al principio pensó que estaba haciendo una lista de compras o planificando alguna tarea, pero al acercarse vio que estaba dibujando. «¿Eso es nuevo?», preguntó, señalando el papel con curiosidad. Ariel dio un pequeño respingo, sorprendida de que alguien la estuviera observando.
Miró el dibujo, un esbozo de Ágata recogiendo flores en el jardín, y luego a Antonio. Solo estaba probando algo, no es importante. Antonio se inclinó para observar mejor el dibujo. Los trazos eran delicados pero firmes, y había una calidez en la escena que lo dejó impresionado. Es hermoso, Ariel. ¿Por qué no haces esto más seguido? Ella dejó el lápiz sobre la mesa y se encogió de hombros. No tengo tiempo para esas cosas. Hay demasiadas responsabilidades. Los niños, la casa, el trabajo. Dibujar no paga las cuentas. Antonio frunció el ceño, claramente en desacuerdo. Quizás no ahora, pero eso no significa que no sea valioso. Tal vez no lo ves, pero este talento puede abrirte puertas. Además, hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Tal vez sea algo que haces para ti misma, no para los demás. Ariel lo miró, sorprendida por su sinceridad. Durante años había aprendido a anteponer las necesidades de los demás a las suyas. La idea de dedicar tiempo a algo que era solo para ella le resultaba extraña, casi egoísta. No sé, murmuró, bajando la mirada al papel. Tal vez sea una tontería. Antonio negó con la cabeza. No lo es. Te prometo que si te tomas el tiempo para hacerlo, no te arrepentirás. Yo mismo me ocuparé de que tengas todo lo que necesites. Ariel soltó una risa breve y nerviosa. ¿Y cómo planeas hacer eso? Déjamelo a mí, respondió Antonio con una sonrisa confiada. Ya verás. Esa noche, después de que los niños se acostaron y Olivia se retiró a su cuarto, Ariel encontró sobre la mesa de la cocina una caja de lápices de colores y un bloc de dibujo nuevo. Junto a ellos había una nota escrita con una caligrafía elegante. Por si decides que el arte merece un lugar en tu vida, Antonio. Ariel tomó el bloc en sus manos y lo abrió, pasando las hojas en blanco con los dedos. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y temor. Se sentó en la mesa, encendió la lámpara y tomó un lápiz. En silencio comenzó a dibujar, dejando que las líneas fluyeran como si hubieran estado esperando todo ese tiempo para salir. Por primera vez en años, Ariel se permitió soñar. Los días transcurrieron rápidamente, y aunque Antonio había mencionado que su estadía sería breve, parecía encontrar siempre una razón para quedarse un poco más. Sin embargo, llegó el momento inevitable. Antonio tenía que regresar a la ciudad, y con él, Olivia, quien, aunque agradecida por el refugio y el amor que había encontrado en casa de Ariel, estaba ansiosa por recuperar su vida junto a su hijo. La despedida fue un evento cargado de emociones. En la mañana del viaje, Olivia se levantó temprano y preparó el desayuno con Ariel. Mientras pelaban papas juntas, Olivia rompió el silencio. No sé cómo voy a agradecerte todo lo que has hecho por mí, Ariel. Nunca pensé que volvería a sentirme parte de una familia. Ariel la miró con ternura. No tienes nada que agradecer, Olivia. Aquí siempre serás bienvenida, y no importa dónde estés, sigues siendo parte de esta familia. Olivia asintió con los ojos brillantes, pero no dijo nada más. Terminaron de preparar la comida en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Cuando llegó la hora de partir, Antonio cargó el coche con las pocas pertenencias que Olivia había acumulado durante su estancia. Los niños se aferraban a ella, especialmente Ágata, quien no dejaba de llorar. La pequeña extendió los brazos hacia Olivia con desesperación. «¡No te vayas! ¡Por favor, no te vayas!», suplicaba, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Olivia se arrodilló para abrazarla con fuerza, acariciándole el cabello. «Mi pequeña, no estoy diciendo adiós para siempre. Vendré a visitarte, lo prometo, y tú puedes venir a verme también. Siempre serás mi nieta en el corazón». Ágata lloraba desconsolada, y Timoteo y Esteban también tenían los ojos llenos de lágrimas, aunque intentaban disimular. Antonio, que observaba la escena desde la distancia, pareció conmoverse al ver cómo su madre había tejido lazos tan profundos con aquella familia. Finalmente, Olivia subió al coche y Antonio tomó el volante. Antes de encender el motor, bajó la ventanilla y miró a Ariel. «Gracias por todo. Esto no es un adiós, volveremos pronto». Ariel asintió, esforzándose por mantener la compostura. No quería que los niños la vieran llorar, aunque sentía un vacío formándose en su pecho. El coche se alejó lentamente, y Ariel y los niños permanecieron de pie en el camino, viendo cómo desaparecía en la distancia. Cuando finalmente dejaron de verlo, Ariel respiró hondo y se volvió hacia los niños. «Vamos, chicos, todavía queda mucho día por delante». Los pequeños regresaron a la casa en silencio, todavía afectados por la despedida. Ariel, aunque triste, se esforzó por mantener una actitud positiva, sabiendo que era importante para ellos.
Se dedicó a limpiar y organizar la casa, tratando de llenar el vacío con tareas que mantuvieran sus manos ocupadas. Esa noche, después de acostar a los niños, Ariel se sentó en la mesa de la cocina con el bloc de dibujo que Antonio le había regalado. Observó las líneas que había trazado la noche anterior y, sin pensarlo demasiado, tomó el lápiz y continuó trabajando. A medida que dibujaba, sintió que cada trazo era una forma de reconectarse consigo misma. Aunque Olivia ya no estaba físicamente en su hogar, Ariel podía sentir su presencia en el aire, en las risas de los niños que ella había ayudado a cuidar y en las palabras de aliento que le había dado para volver a soñar. Por primera vez en mucho tiempo, Ariel se permitió creer que el futuro aún podía ser brillante. Los días posteriores a la partida de Antonio y Olivia fueron extrañamente silenciosos en la casa. Agatha, que había sido la más afectada por la despedida, pasaba largos ratos jugando con la muñeca que Olivia le había regalado antes de irse. Timoteo y Esteban, por su parte, intentaban distraerse con sus tareas escolares y pequeños proyectos, aunque de vez en cuando se quedaban dando la puerta principal como si esperaran que Olivia apareciera de nuevo. Ariel se sumergió en la rutina, tratando de llenar el vacío con trabajo y responsabilidades. Sin embargo, las noches eran diferentes. Cada vez que la casa quedaba en calma y los niños se iban a la cama, se sentaba con el bloc de dibujo que Antonio le había dejado. Al principio, las líneas eran tímidas, casi inseguras, pero con cada noche que pasaba, los trazos se volvían más firmes y llenos de vida. Era como si a través del arte, Ariel estuviera redescubriendo partes de sí misma que había dejado atrás. Una noche en particular, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, escuchó un suave golpe en la ventana. Se sobresaltó, girándose rápidamente, pero no vio a nadie. Se levantó con cautela y abrió la puerta trasera, dejando entrar el aire fresco de la noche. Todo parecía tranquilo. El jardín, iluminado por la luna, se veía sereno, pero había algo en el ambiente que la hizo quedarse quieta, escuchando. «¡Mamá!». La voz de Agatha rompió el silencio detrás de ella. Ariel se giró para ver a su hija de pie en la puerta, frotándose los ojos somnolientos. «¿Qué haces despierta, cariño?», preguntó Ariel, tratando de sonar tranquila. «Tuve un sueño extraño», respondió Agatha, abrazando su muñeca con fuerza. «Estaba con Olivia y me decía que todo iba a estar bien, pero luego desaparecía. ¿Crees que Olivia está bien?». Ariel se agachó para estar a la altura de su hija y le acarició el cabello. «Sí, cielo. Estoy segura de que Olivia está bien. Ahora está con su hijo, y él cuidará de ella como nosotros lo hicimos aquí». Agatha asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo preocupada. Ariel la llevó de regreso a la cama, asegurándose de arroparla bien antes de regresar a la cocina. Cerró la puerta trasera, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo había cambiado. Esa misma semana recibió una carta inesperada. No llevaba remitente, pero el sobre estaba sellado con un elegante diseño que no reconocía. Al abrirla, encontró una nota escrita a mano en una caligrafía impecable. «Querida Ariel, no hay palabras suficientes para agradecer todo lo que hiciste por mi madre. Desde que regresamos, ella no deja de hablar de ti y de los niños. Me gustaría invitarte a visitarnos en la ciudad cuando tengas la oportunidad. Hay algo que quiero mostrarte. Espero que estés bien y que sigas dibujando. Con gratitud, Antonio». Ariel se quedó mirando la carta con una mezcla de sorpresa y emoción. No había considerado la posibilidad de ver a Antonio y Olivia de nuevo tan pronto, pero algo en la invitación despertó una chispa de curiosidad en ella. ¿Qué podría ser tan importante como para escribirle una carta? Esa noche, mientras los niños dormían y el bloc de dibujo descansaba sobre la mesa, Ari comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de aceptar la invitación. Aunque no lo admitiera en voz alta, la idea de volver a ver a Antonio no le resultaba indiferente. Ariel pasó días pensando en la carta de Antonio. Aunque estaba intrigada, la logística de un viaje a la ciudad parecía complicada. ¿Quién cuidaría de los niños? ¿Cómo se manejaría el gasto? Sin embargo, la carta había plantado una semilla de inquietud en su mente, y con cada día que pasaba, esa semilla crecía, llenándola de curiosidad. Finalmente, decidió hablar con Laura, su amiga de confianza, para buscar consejo. «¿Un viaje a la ciudad?», repitió Laura mientras cortaba verduras en la cocina de Ariel. «¿Por qué estás dudando? Deberías ir». «Es complicado, Laura. No puedo dejar a los niños solos», respondió Ariel mientras removía una olla en el fogón. Laura dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y la miró con severidad. «Vamos, Ariel.
No estás sola en esto. Yo puedo cuidarlos mientras estás fuera. Será como una pequeña aventura para ellos. No es solo eso, dijo Ariel, dejando de lado la cuchara y cruzando los brazos. No sé qué esperar de Antonio. Apenas lo conozco. Laura arqueó una ceja esbozando una sonrisa astuta. ¿Y no es eso lo emocionante? Mira, no estoy diciendo que te lances de cabeza, pero si este hombre se tomó el tiempo de escribirte una carta es porque algo importante tiene que decirte. Además, no te hará daño salir un poco de esta burbuja y ver qué hay más allá. Ariel reflexionó en silencio. Laura tenía razón. Durante demasiado tiempo, su mundo se había limitado al pueblo, a la rutina y a los sacrificios constantes. Tal vez un pequeño cambio de perspectiva era justo lo que necesitaba. Está bien, dijo finalmente, exhalando un suspiro profundo. Iré, pero solo por un par de días. Laura aplaudió, emocionada. Eso es lo que quería escuchar. No te preocupes por los niños. Los mantendré tan ocupados que ni siquiera notarán que te fuiste. Con la ayuda de Laura, Ariel organizó el viaje. Preparó una pequeña maleta con su ropa más presentable, aunque nada lujoso. La noche antes de partir, se sentó con los niños para explicarles la situación. Timoteo y Esteban la miraron con seriedad, asimilando la idea de su ausencia temporal, mientras Ágata se mostró más inquieta. ¿Y si no vuelves?, preguntó la pequeña, abrazándose a su muñeca con fuerza. Ariel se agachó para estar a su nivel y le tomó las manos. Siempre voy a volver, Ágata. Esto no es un adiós, solo será por un par de días. Laura estará aquí con ustedes, y cuando regrese te traeré algo especial de la ciudad. Eso pareció calmar a Ágata, aunque no soltó la muñeca hasta que Ariel la acostó esa noche. Una vez que la casa quedó en silencio, Ariel se sentó en la sala, mirando la carta de Antonio una vez más. La había releído tantas veces que casi se sabía el contenido de memoria, pero aún así sentía que cada palabra llevaba una promesa que no lograba descifrar. A la mañana siguiente, Ariel abordó el autobús hacia la ciudad. Mientras el vehículo se alejaba del pueblo, observó cómo el paisaje familiar daba paso a carreteras más transitadas y edificios altos. Aunque una parte de ella estaba nerviosa, otra sentía algo que no había experimentado en años. Una emoción contenida, una chispa de anticipación. Sabía que este viaje sería más que una simple visita. Algo estaba por cambiar. El autobús llegó a la ciudad al atardecer, justo cuando las luces comenzaban a encenderse, pintando el paisaje urbano con un brillo cálido. Para Ariel, era abrumador estar rodeada de tanto movimiento después de años en la tranquilidad del pueblo. Bajó del autobús con su pequeña maleta, ajustándose el abrigo mientras miraba a su alrededor. Había indicaciones claras de que Antonio estaría allí para recogerla, pero aún así, la ansiedad se agitaba en su pecho. No tuvo que esperar mucho. Antonio apareció entre la multitud, alto y confiado, vistiendo un abrigo oscuro que acentuaba su porte elegante. Su sonrisa cálida al verla disipó de inmediato parte de la tensión que Ariel sentía. «Llegaste justo a tiempo», dijo Antonio, acercándose con pasos firmes. «¿El viaje fue cómodo?» «Sí, bastante», respondió Ariel, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente estaba. Antonio tomó su maleta con naturalidad y la guió hacia un coche negro estacionado cerca. Mientras conducían por las concurridas calles de la ciudad, Ariel miraba por la ventana, fascinada por los edificios altos, los escaparates brillantes y la cantidad de gente que parecía estar en todas partes. «¿Es esta tu primera vez en la ciudad?», preguntó Antonio, sin apartar la vista del camino. «No exactamente. Viví en un lugar parecido hace mucho tiempo, pero nunca me acostumbré del todo. Esto es diferente». Antonio asintió, comprendiendo. «No te preocupes. No estarás aquí mucho tiempo si no quieres. Pero hay algo que quiero mostrarte, algo que creo que te interesará». Ariel sintió que su curiosidad se encendía, pero no hizo más preguntas. Prefería descubrirlo por sí misma. Antonio estacionó frente a un edificio de ladrillos con grandes ventanales. El cartel sobre la entrada decía «Galería Monteverde». Ariel parpadeó, confundida. «¿Una galería de arte?», preguntó, mientras Antonio salía del coche para abrirle la puerta. «Así es. Quiero que veas algo». Antonio le ofreció la mano para ayudarla a bajar del coche. Entraron al edificio y Ariel quedó impresionada por el espacio amplio y moderno, iluminado con luces que realzaban cada detalle de las obras expuestas. Había cuadros colgados en las paredes y esculturas cuidadosamente colocadas en pedestales. Pero lo que la dejó sin aliento fue ver sus propios dibujos enmarcados y expuestos en una de las salas. ¿Qué significa esto?», preguntó,
incapaz de apartar la vista de sus obras. Antonio, que la había estado observando atentamente, dio un paso adelante. Cuando encontré esos bocetos en tu casa, supe que tenían algo especial. Así que hablé con un amigo que es curador aquí y acordamos que valía la pena mostrarlos al mundo. Esta exposición está dedicada a ti, Ariel. Ariel dio un paso hacia los dibujos, sintiendo que sus piernas temblaban. No podía creer que las mismas líneas que había trazado en la intimidad de su hogar estuvieran ahora frente a desconocidos, admiradas por extraños. Se giró hacia Antonio, buscando respuestas. ¿Por qué hiciste esto? Antonio sonrió, pero su voz era seria. Porque vi lo que quizás tú no ves. Tienes un talento que merece ser reconocido. No podía permitir que siguieras guardándolo para ti sola. Ariel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Era una mezcla de gratitud, incredulidad y, por primera vez en años, orgullo. Antonio había visto en ella algo que había olvidado hacía mucho tiempo, su valor. Y en ese instante supo que este viaje cambiaría su vida de maneras que aún no alcanzaba a comprender. Ariel permaneció inmóvil frente a sus dibujos, sintiendo cómo las emociones la sobrecogían. La sala estaba llena de personas que se movían con calma, observando cada obra, comentando en voz baja. Cada pieza estaba acompañada de una pequeña placa que describía el título y un breve comentario que destacaba su profundidad emocional. Ariel se dio cuenta de que las palabras no eran suyas. Alguien más había puesto en palabras lo que sus dibujos transmitían. ¿Cómo hiciste todo esto?, preguntó en un susurro, volviéndose hacia Antonio. Antonio, de pie a su lado, mantenía una expresión tranquila, aunque sus ojos brillaban con satisfacción. Fue un proceso, pero valió la pena. Cuando vi tus dibujos por primera vez, supe que tenían un impacto que iba más allá de lo personal. Mi amigo, el curador, estuvo de acuerdo. Lo demás fue encontrar el momento adecuado. Ariel seguía sin poder creerlo. Su arte, algo que había considerado un simple escape, estaba ahora enmarcado y expuesto, capturando la atención de extraños. Una mujer mayor se acercó a ella, con los ojos fijos en uno de los cuadros. ¿Es usted la artista?, preguntó, su voz suave pero llena de curiosidad. Ariel dudó, mirando a Antonio, quien asintió ligeramente. Finalmente respondió, sí, soy yo. La mujer sonrió, acercándose más. Esto me recuerda a mi infancia, esa mezcla de melancolía y esperanza. Es increíble cómo puede transmitir tanto con algo tan simple. Ariel no supo qué responder. Nunca había esperado que su arte pudiera tocar a alguien de esa manera. Apenas pudo agradecer a la mujer antes de que ésta se alejara para continuar explorando la exposición. Antonio tocó suavemente su brazo, llamando su atención. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo más. La llevó a una pequeña sala contigua. A diferencia de la sala principal, que estaba llena de luz y movimiento, esta era más íntima, con apenas unos pocos cuadros colgados. Ariel reconoció uno de inmediato, un paisaje que había dibujado cuando estaba en el orfanato. Era un bosque oscuro, con un pequeño rayo de luz atravesando las ramas. Murmuró Ariel acercándose al cuadro, era mi refugio. Cuando las cosas se volvían demasiado difíciles, imaginaba este lugar. Antonio asintió. Ese dibujo es especial, por eso lo colocamos aquí, en un espacio donde pueda ser apreciado con más tranquilidad. Pero también hay otra razón. Se detuvo un momento antes de continuar. Un comprador está interesado en adquirirlo. Ariel se giró bruscamente hacia él, con los ojos abiertos de par en par. ¿Alguien quiere comprarlo? Antonio sonrió. Sí, no es el único. Varias de tus obras ya tienen interesados, pero quería que lo supieras antes de tomar cualquier decisión. No tienes que vender nada si no quieres. Ariel sintió que el mundo giraba a su alrededor. La idea de que alguien estuviera dispuesto a pagar por algo que había salido de su corazón y de su dolor era casi inconcebible. Se llevó una mano al pecho, intentando procesar todo. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, dijo Antonio con voz suave. Solo quiero que sepas que esto es solo el comienzo. Si decides seguir este camino, yo estaré aquí para ayudarte. Ariel miró el cuadro una vez más. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, tenía algo que ofrecer al mundo más allá de lo que había imaginado. Ariel pasó el resto de la tarde caminando por la galería, observando cómo las personas miraban sus dibujos, escuchando fragmentos de conversaciones sobre sus obras. Había algo casi surrealista en ver su arte, que hasta entonces había sido solo suyo, convertido en un puente entre ella y desconocidos. Cada vez que alguien hacía un comentario sobre un cuadro,
Ariel sentía como si una parte de ella, una que había mantenido oculta durante tanto tiempo, finalmente saliera a la luz. Antonio se mantuvo a su lado, asegurándose de que no se sintiera abrumada. Cada vez que alguien se acercaba para hacerle una pregunta o expresar su admiración, él intervenía con calma para guiar la conversación, dándole tiempo a Ariel para encontrar sus palabras. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba, confesó Ariel, mientras caminaban hacia una pequeña sala de descanso dentro de la galería. Se sentó en un sofá, aún sosteniendo la carta que Antonio le había enviado, ahora arrugada por el constante manejo. Lo es, admitió Antonio, sentándose frente a ella, pero no tienes que tomar ninguna decisión apresurada. Este es tu momento, Ariel. Solo quiero que veas lo que es posible. Ella lo miró con incredulidad. ¿Posible? Hasta hacía unas semanas la idea de exponer su arte, de ser reconocida por ello, parecía un sueño tan lejano que nunca se atrevió a considerarlo. Ahora estaba sentada en una galería, siendo tratada como una artista. No sé si estoy lista para esto, murmuró mirando hacia la ventana. Antonio se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, sus ojos fijos en ella. No tienes que estar lista. La mayoría de las cosas importantes en la vida llegan cuando menos lo esperamos. Lo único que necesitas es dar el primer paso. Ariel reflexionó sobre sus palabras mientras su mirada se perdía en las luces de la ciudad al otro lado del vidrio. Había pasado tanto tiempo dedicándose exclusivamente a sus hijos y a sobrevivir que había olvidado cómo era soñar, cómo era considerar un futuro para ella misma. ¿Qué pasa si fracaso?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Antonio sonrió, tranquilo y confiado. ¿Y qué pasa si no lo haces? Si logras todo lo que ni siquiera te atreves a imaginar. Ariel, fallar no es el problema. El problema sería nunca intentarlo. Ella lo miró, buscando en su rostro alguna señal de duda, pero no encontró ninguna. Antonio realmente creía en ella, en un momento en que ella misma no sabía si lo hacía. Un asistente de la galería entró en la sala, interrumpiendo el momento. Señor Antonio, la señora Olivia está aquí y quiere verla. Antonio asintió y se levantó. Mi madre. Siempre sabe cuándo llegar, dijo con una sonrisa. Ariel también se levantó, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Olivia entró poco después, con el porte elegante que Ariel siempre había admirado. Al verla, Olivia sonrió ampliamente y la abrazó con calidez. Ariel, querida, estoy tan orgullosa de ti. Antonio me lo contó todo, pero verlo con mis propios ojos es aún más increíble. Ariel sintió como las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos nuevamente, pero esta vez eran de gratitud. Miró a Olivia, a Antonio, y luego a la puerta que conducía de vuelta a la exposición. Tal vez pensó, este era el comienzo de algo mucho más grande de lo que había soñado. Después del abrazo con Olivia, Ariel se sintió envuelta en una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. La mujer, siempre sabia y perspicaz, la tomó de las manos con firmeza. Este es tu momento, Ariel, te lo has ganado. No lo dudes ni por un segundo. Antes de que Ariel pudiera responder, un hombre de mediana edad, elegante pero amable en su porte, se acercó al grupo. Era el curador de la galería, amigo de Antonio. Extendió una mano hacia Ariel con una sonrisa genuina. Señora Ariel, permítame presentarme. Soy Marcos, el curador de esta galería. Quiero felicitarla personalmente por esta maravillosa colección. Ha sido un honor exponer su trabajo. Ariel estrechó su mano, aún algo abrumada por toda la atención. Gracias, pero esto fue algo inesperado para mí. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder. Marcos asintió con comprensión. Es lo que sucede con los verdaderos artistas. A menudo no reconocen el impacto que tienen hasta que su obra está frente a otros. Su arte tiene una profundidad emocional que no vemos todos los días. La respuesta ha sido increíble y ya hemos recibido varias ofertas serias para adquirir algunas de las piezas. Ariel sintió que su respiración se aceleraba. ¿Ofertas? ¿Personas dispuestas a pagar por sus dibujos? Era difícil de creer. ¿Qué debería hacer?, preguntó, mirando tanto a Marcos como a Antonio. Antonio colocó una mano en su hombro, transmitiéndole calma. Es tu decisión, Ariel. Nadie puede obligarte a vender si no quieres, pero si decides hacerlo, será un gran paso para mostrarle al mundo lo que puedes ofrecer. Marcos intervino. No hay prisa. Podemos conservar las obras aquí por más tiempo si necesita pensarlo. Lo importante es que se sienta cómoda con cualquier decisión que tome. Ariel asintió lentamente, sus pensamientos enredados en una mezcla de emoción y temor.
Nunca había considerado que su arte pudiera tener un valor tangible más allá de lo personal. Era un nuevo territorio que necesitaba explorar con cuidado. Mientras reflexionaba, Olivia la tomó del brazo. Vayamos a dar un paseo por la exposición, sugirió. A veces, observar tu obra desde la perspectiva de los demás ayuda a encontrar claridad. Ariel aceptó, caminando junto a Olivia mientras Antonio y Marcos se quedaban atrás. A medida que avanzaban, Ariel notó cómo los visitantes estudiaban cada una de sus piezas con detenimiento, algunos tomando notas, otros señalando detalles que les llamaban la atención. La visión de su arte siendo apreciado por extraños era impactante. ¿Sabes?, dijo Olivia mientras observaban uno de los cuadros más grandes, un paisaje que Ariel había dibujado pensando en los campos de su pueblo. Este cuadro me recuerda al lugar donde me acogiste. Hay algo en la luz y las sombras que refleja esa sensación de refugio. Ariel miró la obra con nuevos ojos. Olivia tenía razón. Sin darse cuenta, había plasmado en ese dibujo la esencia de lo que su hogar representaba, no solo para ella, sino también para quienes llegaban buscando consuelo. Nunca me di cuenta de lo mucho que mis emociones se reflejaban en mis dibujos, confesó Ariel. Eso es lo que los hace tan especiales, querida. Son auténticos. Olivia le sonrió con calidez. Ahora solo necesitas decidir qué quieres hacer con este don. Ariel sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento la estuviera llevando hacia un camino que apenas comenzaba a vislumbrar. Su arte ya no era solo suyo, tenía el potencial de conectarla con el mundo. Y por primera vez estaba lista para descubrir a dónde podría llevarla. A medida que avanzaba la noche, la exposición se iba vaciando poco a poco. Los últimos visitantes se despidieron con palabras de elogio y Ariel se encontró nuevamente en la sala principal, esta vez casi vacía. Las luces cuidadosamente ajustadas seguían iluminando sus dibujos, dándoles una vida propia. Olivia estaba conversando con Marcos en una esquina y Antonio se había quedado a cierta distancia, permitiéndole un momento de soledad. Ariel se acercó a uno de los cuadros más comentados de la exposición, el bosque oscuro con el rayo de luz que había dibujado durante su tiempo en el orfanato. Ahora lo veía de una manera diferente, no solo como una representación de su dolor, sino como un símbolo de esperanza, de algo que la había mantenido en pie cuando todo parecía derrumbarse. Antonio se acercó en silencio, parándose junto a ella sin decir nada al principio. Finalmente, rompió el silencio. «Ese es mi favorito», dijo, señalando el cuadro con un gesto suave. «Tiene algo, una fuerza que no puedes ignorar». Ariel lo miró, notando cómo sus palabras parecían venir desde un lugar genuino. Había aprendido a leer a Antonio en los días que pasaron juntos en el pueblo. Aunque tenía un aire confiado y sofisticado, también llevaba una carga de responsabilidad que lo hacía humano. Es extraño. Cuando lo dibujé, nunca pensé que alguien más lo vería. Para mí era algo privado, algo que ni siquiera podía poner en palabras. Antonio asintió, sus ojos aún fijos en el cuadro. A veces, las cosas que guardamos para nosotros son las que más conectan con los demás, porque son reales, sin pretensiones. Ariel dejó escapar un suspiro, sintiendo que las emociones que había tratado de contener durante toda la noche comenzaban a salir. Todo esto es más de lo que esperaba. No sé si estoy lista para lo que viene. Antonio se giró hacia ella, su expresión suavizándose. Nadie está completamente listo, Ariel, pero no necesitas enfrentarlo sola. Lo importante es que sigas adelante, a tu ritmo. Esto no es una carrera, es tu viaje. Sus palabras calaron profundamente en ella. Por un momento, Ariel permitió que su mirada se encontrara con la de Antonio, y en ese instante sintió una conexión que iba más allá de las palabras. Había algo en él que la hacía sentir vista, valorada de una manera que no había experimentado en años. Antes de que pudiera responder, Olivia se acercó, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo. Ariel, Marcos dice que esta ha sido una de las noches más exitosas de la galería en meses. Estoy segura de que esto es solo el comienzo para ti. Ariel intentó sonreír, pero las emociones la sobrepasaban. Olivia, siempre perspicaz, le dio un abrazo cálido. Estás haciendo algo increíble, querida. Es normal sentirse abrumada. Pero recuerda, lo estás logrando. Antonio intervino, su tono ligero. Y si necesitas una pausa, siempre puedes volver al pueblo. No hay mejor lugar para recargar energías. Ariel rió suavemente, agradecida por la familiaridad en sus palabras. La noche había sido un torbellino de emociones,
Pero mientras se encontraba entre Antonio y Olivia, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Cuando las luces de la galería finalmente se apagaron y todos se dirigieron hacia la salida, Ariel supo que, aunque el camino por delante era incierto, no estaba sola para enfrentarlo. Y eso era suficiente por ahora. Esa noche, después de dejar la galería, Antonio insistió en llevar a Ariel a cenar. Olivia, alegando estar cansada pero claramente dando espacio intencionado, decidió regresar al apartamento donde se hospedaban. Ariel protestó al principio, no acostumbrada a ese tipo de atenciones, pero Antonio la convenció con una sonrisa desarmante y el argumento de que necesitaban celebrar el éxito de la exposición. El restaurante al que la llevó estaba en la azotea de un edificio alto, con vistas espectaculares de la ciudad iluminada. Ariel se sintió fuera de lugar al principio, consciente de su ropa sencilla y su maleta todavía en el coche, pero Antonio parecía completamente indiferente a eso, guiándola con naturalidad hasta una mesa cerca del ventanal. «Espero que esto no sea demasiado», dijo, señalando el ambiente elegante. «Es un poco más de lo que estoy acostumbrada, pero supongo que puedo soportarlo por una noche», respondió Ariel con una sonrisa tímida. Antonio rió suavemente y pidió vino para ambos. Cuando el camarero se retiró, Ariel observó la vista por un momento, dejando que la belleza de la ciudad la calmara. Había sido un día intenso, y esta pausa se sentía casi irreal. «No sé cómo agradecerte por todo lo que hiciste», dijo finalmente, volviendo su atención a Antonio. «La exposición, el apoyo, todo esto». Antonio negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme, solo hice lo que sentí que era correcto. Tu talento merecía ser visto, Ariel, y si soy honesto, quería que vieras lo que eres capaz de lograr». Sus palabras la hicieron sonrojarse, algo que intentó ocultar tomando un sorbo de vino. Había algo en la forma en que Antonio la miraba, una mezcla de admiración y calidez que la hacía sentir más viva de lo que había sentido en años. «¿Y ahora qué?», preguntó Ariel, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. «¿Qué se supone que haga después de todo esto?». Antonio apoyó los codos en la mesa, entrelazando las manos mientras la miraba con seriedad. «Eso depende de ti. Si decides seguir adelante con el arte, tienes un camino lleno de posibilidades, pero no tienes que decidirlo todo ahora. Tómate tu tiempo. Lo importante es que recuerdes que no estás sola en esto». Ariel asintió, apreciando su consejo, aunque la incertidumbre seguía pesando en su mente. Había pasado tanto tiempo enfocada en los demás que pensar en un futuro para ella misma resultaba extraño, casi abrumador. La comida llegó poco después y la conversación se volvió más ligera. Antonio compartió anécdotas sobre su infancia, historias que hicieron reír a Ariel y le permitieron ver otro lado de él, uno más humano y accesible. A su vez, Ariel habló de sus hijos, describiendo las pequeñas travesuras de Ágata y las dinámicas entre Timoteo y Esteban. Antonio escuchaba con atención, riendo en los momentos adecuados, pero sobre todo parecía interesado en conocer cada detalle de su vida. Cuando finalmente se levantaron para irse, Ariel sintió que algo había cambiado entre ellos. Había una conexión, algo sutil pero innegable, que no podía ignorar. Mientras bajaban en el ascensor, Antonio se volvió hacia ella. «¿Te sientes bien?», preguntó, su tono lleno de preocupación genuina. Ariel lo miró, sus labios curvándose en una sonrisa sincera. «Sí, creo que sí». Al salir al aire fresco de la noche, Antonio abrió la puerta del coche para ella, y mientras conducían de regreso al apartamento, Ariel se permitió cerrar los ojos por un momento, dejando que la calma la envolviera. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía opciones. Y eso nada más lo había esperado. A la mañana siguiente, Ariel despertó en el pequeño apartamento donde Olivia y Antonio la habían hospedado. La luz de la ciudad entraba a través de las cortinas entreabiertas y por un instante Ariel se permitió disfrutar de la paz del momento. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y nuevas experiencias, pero esta calma le daba la oportunidad de procesarlo todo. Mientras se preparaba para el día, Olivia entró en la habitación con una sonrisa radiante y una bandeja con café recién hecho. «Buenos días, querida. ¿Cómo te sientes después de la gran noche?». Ariel se sentó en la cama y aceptó la taza, agradecida. «Un poco abrumada, pero bien. Todavía no puedo creer que todo eso haya sucedido». Olivia se sentó junto a ella, colocando una mano reconfortante sobre la suya.
Eso es porque has estado cargando tanto peso sola durante tanto tiempo que ahora, cuando alguien quiere ayudarte, parece irreal. Pero te lo mereces, Ariel, y más. Ariel asintió en silencio, dejando que las palabras de Olivia calaran en su interior. Después de un rato, Olivia se levantó. Antonio mencionó que quiere llevarte a un lugar antes de que regreses al pueblo. ¿Te parece bien? Ariel frunció el ceño, intrigada. ¿Un lugar? ¿Qué lugar? Olivia sonrió misteriosamente. No quiso decírmelo, pero confío en que será algo especial. Un par de horas después, Antonio llegó a recogerla. Estaba vestido de manera casual, pero aún conservaba esa elegancia innata que lo caracterizaba. Ariel subió al coche y mientras se ponía el cinturón lo miró con curiosidad. ¿A dónde vamos? Antonio sonrió mientras ponía el coche en marcha. Es una sorpresa, pero prometo que te gustará. El trayecto fue tranquilo y Ariel aprovechó para observar la ciudad desde el asiento del pasajero. Cada edificio, cada esquina, parecía contar una historia diferente. Finalmente Antonio detuvo el coche frente a un edificio imponente con grandes ventanales que reflejaban la luz del sol. ¿Qué es esto?, preguntó Ariel saliendo del coche. Ven, te lo mostraré, respondió Antonio, guiándola hacia la entrada. Dentro el ambiente era espacioso y moderno, con paredes blancas y techos altos. En el centro del espacio había un caballete con un lienzo en blanco y una mesa con pinceles, pinturas y materiales de arte. Este es un estudio que he estado usando ocasionalmente, explicó Antonio. Lo alquilé hace un tiempo, pero apenas he tenido tiempo de aprovecharlo. Pensé que tal vez tú podrías hacerlo. Ariel se quedó sin palabras, mirando el espacio como si no pudiera creer lo que veía. ¿Estás diciendo que esto es para mí? Antonio asintió. Por supuesto. Aquí puedes trabajar en lo que quieras, cuando quieras. No tienes que tomar ninguna decisión ahora, pero si decides seguir explorando tu talento, quiero que tengas un lugar donde puedas hacerlo sin distracciones. Ariel dio un paso hacia el caballete, pasando los dedos por el lienzo en blanco. La sensación era casi abrumadora, pero también emocionaba. Miró a Antonio, sus ojos llenos de gratitud. No sé qué decir. Esto es más de lo que merezco. Antonio negó con la cabeza, sonriendo. Ariel, lo único que mereces es cada oportunidad para ser feliz. Y si este lugar puede ayudarte a encontrar eso, entonces vale la pena. Ariel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Miró a su alrededor, imaginando las posibilidades que este espacio ofrecía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro era un lienzo en blanco, listo para que ella lo llenara con los colores de su elección. Ariel pasó varios minutos recorriendo el estudio, explorando cada rincón con cautela como si temiera que el espacio pudiera desvanecerse en cualquier momento. Las amplias ventanas dejaban entrar una luz natural perfecta, y los materiales de arte estaban organizados con esmero. Había un pequeño rincón con un sofá y una mesa de café, ideal para momentos de descanso, y una estantería llena de libros sobre técnicas de pintura y diseño. Antonio se quedó en silencio, observándola desde la distancia. No quería interrumpir lo que claramente era un momento significativo para Ariel. Finalmente, ella se giró hacia él, su expresión una mezcla de gratitud y emoción. Esto es increíble, Antonio. Nunca en mi vida pensé que tendría un lugar así. No sé cómo agradecerte. Antonio sonrió y se acercó, deteniéndose a pocos pasos de ella. No tienes que agradecerme, Ariel. Solo quiero que tengas un espacio donde puedas ser tú misma, donde puedas explorar todo lo que llevas dentro sin preocuparte por nada más. Ariel lo miró, sus palabras resonando profundamente. Por mucho tiempo, había sentido que sus sueños no eran más que lujos inalcanzables, sacrificados por las exigencias de la vida diaria. Pero ahora, frente a este espacio, sintió una chispa de esperanza que no había sentido en años. Esto cambia todo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Antonio asintió. Ese es el punto. Se quedaron en silencio por un momento, una calma cómoda llenando el aire. Luego, Antonio miró su reloj. Creo que deberíamos comer algo. No me gustaría que pasaras tu primer día en el estudio sin energías. Ariel rió suavemente, agradecida por su consideración. Salieron juntos del edificio y caminaron hacia un café cercano, donde Antonio insistió en que pidieran algo especial para celebrar. Ariel, todavía abrumada por la emoción del día, dejó que él eligiera por ambos. Mientras comían, hablaron de todo y de nada a la vez. Ariel compartió historias de sus hijos riendo al recordar las ocurrencias de Ágata y las discusiones entre Timoteo y Esteban.
Antonio, a su vez, le contó anécdotas de su infancia con Olivia, describiendo cómo su madre siempre encontraba la manera de mantenerlo en el camino correcto, incluso cuando él intentaba desviarse. Tu madre es una mujer increíble, dijo Ariel, apoyando la barbilla en la mano mientras lo escuchaba. Lo es, y lo que más le gusta es saber que encontró una amiga en ti. Creo que nunca la había visto tan feliz como cuando estaba en tu casa. Ariel sonrió, recordando los momentos que compartieron con Olivia. Había algo profundamente reconfortante en saber que su amistad había dejado una marca tan positiva. Cuando regresaron al estudio después de la comida, Antonio le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Esto es para ti. Lo encontré hace unos días y pensé que te sería útil. Ariel lo abrió con cuidado, descubriendo un juego de pinceles de alta calidad y una paleta de madera. Tocó los pinceles con reverencia, sintiendo la suavidad de las cerdas entre los dedos. Antonio, esto es perfecto. Muchas gracias. Él sonrió, satisfecho con su reacción. Lo único que espero es que los uses para crear algo que te haga feliz. Ariel lo miró, sus ojos brillando con gratitud. Eso intentaré. Mientras Antonio se despedía, dejándola explorar el estudio a su ritmo, Ariel se quedó frente al lienzo en blanco, sosteniendo uno de los pinceles nuevos. La luz de la tarde llenaba el espacio, y en ese momento sintió que todo estaba en su lugar. Con una respiración profunda, dio el primer trazo, sabiendo que estaba comenzando un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y esperanza.